12:28 de la mañana. Cuando hablamos de números, lo mejor es tener siempre delante papel. Y hoy vamos a hablar con nuestro economista Gustavo Martínez de la inflación. Porque la verdad es que es un término que cuando la cosa va bien ni pensamos en la inflación. Buenos días. Buenos días, Pero Julia. cuando la cosa va mal, como estamos ahora, pues como que nos preocupa bastante la inflación. Bueno, además es como bien dices, ¿no? La inflación es un término complejo de entender, pero está en boca de todos, ¿no? Y es algo que nos afecta en el día a día, ¿no? Sobre todo, pues lo vemos en todos los precios, ¿no? O cuando vamos a hacer las cosas básicas, ¿no? Como comprar o ir al supermercado, pues vemos cómo todos los precios están subiendo y la gran mayoría de la población no entiende por qué Claro, eso tú está vas a sucediendo. comprar y la cesta de la compra ha aumentado casi 20, 30, 40 euros comprando lo mismo. Vas a echar gasolina, también tenemos lo mismo. Es decir, todo lo que estamos pagando, la luz, todos los gastos, están más caros. Y eso es por la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? ¿Por qué Bueno, se ha metido en nuestros bolsillos y nos ha buscado en la ruina? La inflación puede parecer un término que es complicado, pero realmente es muy sencillo, ¿no? La inflación no es más que una subida generalizada de los precios como consecuencia de que la divisa o el dinero pierde valor. Es decir, ha perdido valor nuestro euro. Exactamente. Entendido así. Bueno, en realidad es una pérdida del valor del dinero en general, porque ha perdido valor el dólar, el euro, la libra, el yen japonés. Como dicen, mal de muchos consuelo de tontos, pero al final estamos todos igual. Pero es un término que no es tan difícil si se explica en términos muy sencillos, ¿no? El euro ha perdido valor. Sí. ¿Cuánto valor ha perdido nuestro euro? Pues el euro está perdiendo valor, pues a lo mejor un 15 o un 10%, que es la inflación que tenemos en Europa. O sea, lo que es la inflación es la pérdida de valor con respecto a los bienes y servicios que hay en la economía, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, ¿pero esto qué inflación qué es? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me estoy empobreciendo, no? La realidad es que es muy sencillo de entender porque atiende a elementos naturales, ¿no? Tú cuanto más... ¿No lo puedes explicar si Sí, quieres con números? sí. Porque se parece que como que lo vamos a entender O sea, siempre mejor. Voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, muy básico, porque lo que quiero es que el mensaje llegue, ¿no? Sí. Pero la inflación vendría a ser, si tenemos en una economía, por poner un ejemplo, 4 billetes y tenemos, pues no sé, 4 manzanas, ¿vale? Estos son 4 billetes. Estos son 4 billetes. ¿De Ponemos cuánto? aquí un euro para que se entienda. Ya digo que el ejemplo es muy sencillo, pero Sí. quiero que se entienda, ¿no? Y aquí tuviéramos 4 manzanas. En una economía tan sencilla como esta, cada manzana costaría 1 euro, un billete, Sí. ¿vale? Si ahora el Banco Central Europeo o los bancos centrales se ponen a imprimir más billetes y doblamos a otros 4, la equivalencia va a ser que cada manzana van a ser 2 euros. ¿Para qué? Para que todos los bienes y servicios casen con los billetes que hay en la economía, ¿vale? Eso sería la inflación por el lado de la oferta, es decir, cuando estamos ampliando la oferta monetaria. Es muy sencillo de entender si lo visualizamos con un ejemplo simple, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos 10.000 euros en el banco, le damos más o menos valor a gastarnos 100 euros, con respecto a si no tuviéramos nada. Pues le daremos más valor cuando no tenemos nada que cuando tenemos mucho. Es decir, es una ley marginal. Cuanto más tenemos de algo, tendemos a valorarlo menos. Y eso pasa también con el dinero. Cuanto más... Ahora hay más billetes. Exactamente. Ahora en la economía hay más billetes. ¿Por qué? Porque en el año ¿Y por 2020... qué si hay más billetes no tenemos dinero nadie? No, si el dinero lo tenemos. Lo que pasa es que con ese dinero podemos adquirir menos bienes y servicios. Exactamente, porque están más caros. Claro, porque al haber más billetes que productos, bienes y servicios, hay más cantidad de billetes persiguiendo bienes y servicios. Entonces, eso lo que produce es una bajada del precio del dinero o una subida del precio del resto de bienes y servicios. Entonces, esto es muy sencillo. Si tú tienes 10 coches en el garaje, ¿vale? Te va a doler menos estrellar el 10.º coche que si solo tienes uno. Exacto. Porque Oye, me quedan 9. Quedan 9, exactamente. Me quedan 9. Pues eso es la inflación. ¿Y por qué se ha producido la inflación? Bueno, pues porque desde el año 2020, sobre todo para combatir la pandemia, los bancos centrales han inyectado muchísima liquidez en el sistema y eso no se ha correspondido con un aumento de los bienes y servicios en la economía. Puesto en contexto, para que lo podáis visualizar, solamente desde el año 2020 hasta el 2021 se han inyectado el 25% de la masa total de dinero de toda la economía en Entonces, dólares. teniendo en cuenta, Gustavo, vamos a cambiar de hoja, que, por ejemplo, en nuestro país, en España, que es donde vivimos y residimos, y los castellanomanchegos que nos están viendo, los sueldos siguen como estaban desde hace tiempo, claro, por muchos billetes que se hagan más, nosotros no estamos percibiendo esa cantidad. Claro,
¿Cómo mejoramos nuestra situación? Ese apunte que haces es muy interesante, ¿no? Porque realmente el problema es que nosotros estamos perdiendo poder adquisitivo porque los salarios no están aumentando. Bueno, si tú además aumentas los salarios, lo que producirás es una espiral de inflación que no termina Claro, porque nunca. al final, aunque estemos como en el resto de Europa, porque el euro nos afecta a todos los europeos, no es lo mismo vivir en España que vivir en Alemania. Correcto. Entonces, claro, al final ellos están mejor que nosotros. Exactamente. Aunque el euro haya perdido valor. Exactamente. O en Estados Unidos el dólar haya perdido valor, pero los americanos también están bastante mejor que nosotros. Pero es que además ahora estamos en un punto tremendamente delicado, porque por un lado tenemos inflación y por otro lado tenemos bancos centrales que están subiendo los tipos de interés. Claro, porque eso nos afecta con las hipotecas. Exactamente. Que eso es otro problema, que nosotros pagábamos una hipoteca, la mayoría de nosotros, con un interés, hay gente que lo tiene fijo o hay gente que lo tiene variable, pero no había cambiado mucho el tipo de interés, pero ahora el subidón es que a lo mejor tenemos hasta 200 euros más al mes. Exactamente. Por Bueno, la hipoteca. de hecho es bastante más, o sea, quiero decir, pero para que os hagáis una idea de la situación como es, ahora mismo el Euribor, que es el índice de referencia a través del cual se prestan las hipotecas, está aproximadamente al 2,5%, ¿vale? Los españoles, los endeudados, que son el 90%, venían de pagar un Euribor igual al 0%, ¿vale? Aquí, para una hipoteca media de 250.000 euros, ¿vale?, a 30 años, la letra de los 10 años anteriores, la letra era de 750 euros. Ahora, la situación actual, con el Euribor al 2,5, la letra ha pasado a ser 1.050 euros. Madre de Dios, o sea, es que es una subida impresionante. Pero, claro, a eso le sumamos la luz, el gas, la compra, inflación. La inflación, es decir, que es imposible. O sea, tenemos por un lado que estamos nos estamos empobreciendo porque nuestra deuda vale más, y por otro lado tenemos la inflación que no termina de corregir hasta que los tipos de interés no penetren en la economía real. Este empobrecimiento es lo que va a hacer es precisamente corregir esa inflación. ¿Y cómo salimos de esta? Y sobre todo, para las economías de casa, las economías familiares, ¿es posible ahorrar o podemos de alguna manera, nos puedes enseñar algún tipo de estrategia para poder gestionar estas cifras? Ahorrar ahora es complicado, sobre todo porque los salarios en términos reales por lo menos no endeudarnos. Han caído, pero lo fundamental es no caer en la trampa de financiar o refinanciar nuestra deuda con tarjetas de crédito, que se está disparando, ¿no?, el consumo de tarjetas de crédito. Insiste también en eso, la última vez que estuvimos juntos, se está disparando el consumo de tarjetas de crédito. Ahora mismo están máximos desde antes de la crisis del 2008. La gente no puede pagar. Y además es terrible cómo ha subido muchísimo, porque la gente estaba acostumbrada a un nivel de vida que quiere seguir manteniendo, pero no es consciente de que la realidad ha cambiado completamente. Pero es que el nivel de vida al final son las cosas básicas, es tu hipoteca, es tu cesta de la compra, es tu luz, es tu gas y son tus gastos del día a día. Pero como decíamos el otro día, Julia, pues de alguna manera tienes que entender que ha cambiado tu situación, ¿no? ¿Y qué consejo nos das para terminar, pues, Gustavo? Porque la verdad es que la situación, el color no es precisamente claro, es negro más bien lo que tenemos. O sea, ahora vienen curvas. Exacto. Eso, el que no entienda eso, mal. Entonces tienes que recortar gastos. ¿Cómo recortas? Primero, para mí, punto fundamental y número uno es no utilizar tarjetas de crédito. Eso es una cosa que te puede meter en una espiral muy peligrosa. Luego puede llegar la morosidad, etcétera, etcétera, y se carga una economía. Segundo, no metamos en más berenjenales de los que tenemos. El endeudamiento ahora mismo, con los tipos de interés subiendo, es lo peor que puede hacer. Si no podemos pagar algo que no prescindamos de tenerlo, ¿verdad que Exactamente, Julia. Es preferible que intentemos pagar nuestros gastos como están. Y la realidad es que España ahora mismo estamos a la cola de Europa y no nos buscamos. No, pero es que además hay que endeudarse cuando los tipos de interés están bajos, no cuando están altos, porque vas a pagar muchísimos intereses sobre el principal de la deuda. Los sueldos no van a subir, ¿no? No tiene pinta. Es complicado, ¿no? Es complicado que suban, sobre todo porque para subir los sueldos y que la gente no pierda poder adquisitivo los tienes que subir un 10%. Y si suben los sueldos un 10%, el año que viene vas a tener el mismo problema de inflación. ¿Y por qué cuando nos contaron que entrábamos en Europa y que íbamos a ser todos iguales hay tantas diferencias? Bueno, la inflación afecta a nivel europeo a todos. Sí, pero eso nos contaron que íbamos a ser todos iguales y cada vez somos más diferentes. Pero es verdad que hay países donde el déficit y el gasto público se ha disparado mucho más y eso tienes que financiarlo de alguna manera. Pero al final, otros países, y me vuelvo a poner el ejemplo de Alemania. Sí. El otro día veía una película de eso, que la contaste tú, Vicente Serrano. Vi la película y precisamente hablaban sobre eso. Sí. Unos estudiantes que habían terminado su carrera y se iban a Alemania. Y digo, pues si estamos ahora, y cuando salían del metro les daban una propina y les decían, somos españoles, y les daban dinero de limosna.
Sí, O sea, que casi que estamos igual, ¿no? O sea, lo que está muy claro es que va a haber muchos países que lo van a pasar mucho peor que otros. Por ejemplo, Estados Unidos lo va a sortear bastante bien, y porque Estados Unidos exporta toda su inflación. Claro, pero es que Estados Unidos es la gran potencia y nosotros somos... Sí, pero fijaros que todas las divisas están muy penalizadas con respecto al dólar. Todo el mundo está comprando dólares. Fijaros el euro, por debajo de la paridad. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de España o nos quedamos? Porque es que ya conforme estamos... O sea, yo creo que estamos en el país donde mejor Que se vive, Vamos a aguantar. pero es verdad Vendrán que... tiempos mejores, déjanos con un hilo de esperanza. Sí, Julia, yo creo que hay que quedarse, pero apretarse el cinturón. Bueno, hay que apretarnos el cinturón, vienen curvas, como dice Gustavo Martínez, nuestro economista, pero vamos a tener esperanza, eso no nos ha faltado nunca a los españoles. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Continuamos en Estando Contigo.